Es una bendición estar aquí, iglesia, juntos nuevamente, no solo para escudriñar la palabra, sino principalmente, como digo yo, encontrarnos con el Señor de la palabra, que es el Verbo de Dios, que tiene tatuado el Verbo de Dios, el Logos, como decía Juan 1. Y en esta mañana me siento lleno del Espíritu Santo para compartirles una palabra, pero también, ¿cuántos disfrutaron de la adoración? No sé, pero estuvo increíble. Le damos un aplauso de honra al Ministerio de Alabanza. Vamos, que suene fuerte. Es un privilegio poder estar juntos adorando al Señor y también siento un temor santo porque hay una presencia de Dios hermosa esta mañana. Y bueno, me gustaría comenzar contándoles un breve testimonio de cómo nació esta palabra. Hace 3 semanas entramos como familia en un tiempo de ayuno, de oración y de búsqueda de Dios y lejos de ser algo de jactarnos, ¿nos cambiamos? Buenísimo. Lejos de ser algo para jactarnos, ¿cierto? Sino que es todo lo contrario, es llevar esta debilidad, ¿cierto? De lo que lucha internamente en cada uno de nosotros y como familia decíamos, necesitamos un clamor nuevo, necesitamos buscar al Señor y sobre todo romper la inercia. A veces no sé si te ha pasado, pero tiempo en donde es difícil romper la inercia y tu espíritu clama dentro de ti, necesito más de Dios. Y en eso, en esa búsqueda, en esa palabra, buscando al Señor, sentimos esto: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y por esos 21 días estuvimos como familia comiendo el libro de Josué. Dejamos de comer otras cosas, los asaditos ricos, yo ahí morí, esa es mi debilidad, pero sí pudimos estar comiendo el libro de Josué, estudiando su vida, viendo cómo Dios lo preparó a él y a su generación para entrar en un tiempo específico. Y de hecho lo conversamos la semana pasada con mi amigo Ignacio. Nos gozábamos porque antes de que él diera la prédica del domingo pasado, nosotros conversábamos, el Señor hacia dónde te está guiando. Oye, no, el Señor nos está llamando a un tiempo de conquista, de esfuérzate y sé valiente. Entonces, en serio, nosotros también. Y empezamos a conectar y empezamos a sentir esta confirmación de que Dios nos está llamando como iglesia a un tiempo de despertarnos e ir a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces quiero rápidamente esta mañana, me encantaría que pudiésemos terminar adorando, pero me gustaría hablarte, número 1, de este llamado al pueblo de Dios, no solo a Josué, de esforzarnos y ser valientes. Este es un llamado a la iglesia, al pueblo de Dios. No es a los líderes, no es al líder ungido, es a todo el pueblo de Dios. Nos está llamando a esforzarnos y a ser valientes, a ser efectivos en lo que Dios nos quiere hablar en esta temporada. Número 2, las razones de por qué las instrucciones de Dios fueron tan específicas. Quiero mostrarte en la palabra de Dios cómo estas palabras que son, a veces las tenemos en cuadro o las tenemos ahí en nuestros mensajes, fuérzate y valiente. Dios les dio una instrucción específica al pueblo de Dios y a Josué de por qué tenía que hacer y por qué la manera en que las debía enfrentar. Y por último, un llamado a la consagración. Y el objetivo de esta palabra, mis queridos hermanos, hermanas, es no solo una palabra de ánimo, sino que sobre todo una palabra para exhortarte y animarte a que te levantes y que edifiques lo que Dios te llamó a conquistar. Porque dile al que está a tu lado, Dios te llamó a conquistar. Vamos, no que sea una broma, Dios te llamó a conquistar. Y si hay algo que nos enseña el libro de Josué, amados, es que las promesas de Dios solo se pueden conquistar cuando primero te dejas conquistar por Él. Las promesas, los pactos que Dios te ha llamado, solo pueden conquistarse cuando te dejas conquistar por Dios primero. No hay otra manera. Por eso la conquista de la tierra prometida jamás se trató de las fuerzas de Josué, jamás se trató de las capacidades de Josué. La conquista estaba determinada por la dependencia de Josué y su nivel de intimidad, y por eso le da las instrucciones que le da.
Ninguna promesa de Dios, amado o amada, puede cumplirse sin dejar que Él primero sea el centro de esa promesa. Antes de conquistar algo, tu principal llamado es dejar conquistarte por Él. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, antes de conquistar algo, yo sé que Dios te dio algo para conquistar, para hacer, pero el primer llamado es dejarte conquistar por Él. Amén. Y las promesas de Dios tienen dos caras de una misma moneda. Así me lo mostraba Dios. Número uno, Dios cumplirá su pacto, pero número dos, cada uno de nosotros, mientras le creemos a Él, somos llamados a conquistar la tierra de la promesa. Entonces, dile al que está a tu lado, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Quiero dejarte esta pregunta. ¿Qué te prometió Dios? ¿Qué te llamó Dios a conquistar? Y déjame primero decirte que Dios no te llamó a conquistar. No es un auto, no te llamó a un trabajo solamente, o Dios no te llamó a una casa a conquistar. Dios tiene eso. ¿Por qué lo digo? Es genial, todos lo queremos, pero esas promesas son muy pequeñas al lado de lo que Dios quiere darte. Ni te imaginas lo que Dios quiere darte. Dios tiene una promesa para tu familia, Dios tiene una promesa para tus generaciones y quiere darte esa tierra prometida. ¿Amén? Amén. Entonces la tierra prometida para ti, para tu familia, no se trata de algo, sino que se trata de alguien. Y con eso vamos a comenzar. Amén. Entonces el autor de Hebreos, quiero conectarlo con el autor de Hebreos en Hebreos 4, dice esto, le dice esto a la iglesia. No es algo del Antiguo Testamento. Quiero que te saque esa idea de que hablar de Josué es hablar del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. El autor de Hebreos, en Hebreos 4, le dice a la iglesia cristiana, a la iglesia judía, lo siguiente. Aún no quiero hacer poner esta base para que tener el contexto de lo que vamos a hablar. Hebreos 4. Dice, tenemos pues, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de esta tierra de conquista, de reposo, le llama él, alguno de vosotros perezca no habiéndolo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros nos ha sido anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de esa generación de Josué. Pero no les fue de provecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en este reposo. Versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en esa promesa, que entren en ese reposo, a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Por eso, una vez más se dice, por medio de David, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué, versículo 8, les hubiera dado ese reposo, si Josué les hubiese dado esa promesa, si lo hubiesen alcanzado, la palabra de Dios no hablaría de que hay otro día para alcanzar ese llamado. Por tanto, queda un reposo, entre paréntesis yo puse, una promesa para el pueblo de Dios. Procuremos entrar en ese reposo. ¿Qué quiere decir? Hay una tierra prometida, iglesia. Hay una tierra prometida que está esperando ser conquistada. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Señor, te damos gracias. Te pedimos espíritu de revelación y de sabiduría. Gracias por estar aquí. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que abras el espíritu de nuestro entendimiento para escuchar tu voz, Señor. Quita todo lo que no venga de tu corazón, Señor. Y Espíritu Santo, te pedimos, como orábamos, Señor, que tú te muevas con poder, que rompas, Señor, la inercia en nuestras vidas y que enciendas nuestros corazones para ir a conquistar aquello que tú ganaste en la cruz, Señor. Aquello que está por venir, Señor, porque hay mucho más. La cruz fue solamente un paso, Señor, un acceso para todo lo que viene, Señor. Hay mucho más. Honramos tu cruz, pero queremos esa tierra de la que nos habla tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Vamos todavía, iglesia. Para los que están escribiendo este título le puse Conquistados para conquistar. Conquistados para conquistar, y quiero pedirles que vayan a Deuteronomio 31. Vamos juntos a Deuteronomio 31.
Cuando lo tengan, digan amén. ¿Están ahí? Amén. Buenísimo. Entonces vamos a comenzar hablando del llamado al pueblo de Dios y a Josué para la conquista. Dice, versículo 1, yo leo de la NBI. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo, ya tengo 120 años y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará enfrente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso y ustedes se apoderarán de su territorio. Versículo 4. El Señor los arrasará como arrasó con Sehón y con Og, los reyes amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes lo tratarán según mis órdenes. Versículo 6. Por tanto, sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Vamos a hacer una pausa ahí. Estamos claramente aquí en un momento de transición y está pasando del enunciado a la acción. Moisés está diciendo, ya tengo 120 años, ya no puedo ser su líder. Aquí me gustaría hacer un poco de justicia al pobre Moisés, porque siempre le dan y lo machacan porque le pegó ahí a la piedra, no pudo pasar. Bueno, también dice que él era muy viejo, tenía 120 años en el momento en que iba a cruzar, y él les dice, ya no puedo seguir siendo su líder. Y me encanta ver de que, como les decía recién, a pesar de que estamos leyendo el Antiguo Testamento y hay muchos prejuicios sobre este Dios del Antiguo Testamento, me encanta que lejos de ver un Dios lejano, estamos viendo un Dios tan cercano que les dice, hey, yo mismo, el mismo Dios que habita en medio de la alabanza de su pueblo, voy a pasar con ustedes y les confirmo mi presencia, no los abandonaré ni los desampararé. Entonces me encanta ver que el primer llamado, la primera instrucción y alusión de parte de Dios a través de Moisés del llamado a esforzarse y ser valiente, no fue a Josué. Yo la verdad siempre creí que era Josué el primero que había recibido este llamado, pero los primeros que recibieron este llamado, esta asignación, fue el pueblo de Dios. El pueblo de Dios le dice, sean fuertes y sean valientes, no teman. Entonces Dios por medio de Moisés diciéndole, yo mismo estaré con ustedes. Claro que tendrán un líder, pero les pido a cada uno que se esfuercen y que sean valientes. Vamos un poco más, versículo 7. Dice, llamó entonces Moisés a Josué en la presencia de todo Israel y les dijo, sé fuerte y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. Y versículo 8, el Señor mismo marchará enfrente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y esta fue la primera vez, o ya la segunda, porque también era pueblo y también lo escuchó, pero la alusión directa a Josué de esforzarse y ser valiente. Fue la primera vez que lo escuchó. Por eso Josué 1 se desarrolla una conversación entre Josué y el padre, pero era una conversación que ya había tenido con él. ¿Ok? Entonces, pero me encanta que la primera vez que Josué escuchó estas palabras, esfuérzate y sé valiente, fueron palabras que venían del corazón de Dios a través de su padre espiritual, Moisés. Por eso quiero decirte, honra a tus autoridades espirituales, los que Dios puso a caminar junto a ti, porque tienen una palabra de Dios para tu vida. Hónralos. No solo le estaba dando una tarea, sino que le estaba profetizando, hey Moisés, yo de parte de Dios te doy la garantía y la certeza de que tú vas a entrar y vas a darle la herencia al pueblo. Pero miren lo que dice el versículo 14. Estamos aún en Deuteronomio 31. Cuando Moisés le estaba diciendo esto, le cae un mail, ¿cierto?, a Moisés y le dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de la reunión que yo le daré el cargo.
Fueron pues Moisés a Josué y esperaron en el tabernáculo de la reunión. O sea, no solo Dios quería decírselo delante de todos, sino que es como Moisés. Yo me imagino, esto lo estuve estudiando mucho y me imaginaba esta escena, ¿cómo habrá sido? O sea, estaban aquí en la reunión, pero el Señor le dice, ya, está bueno que todos lo escuchen, pero ahora quiero hablar a solas con ustedes. Los voy a llevar, así que yo me imagino cómo va a ser, no sé, Josué se puso nervioso, dijo, ya me toca ir, me están llevando a la pizarra. Así que, pero sea como fuere, imagínense ustedes un momento, quiero que desarrollen esto en su mente. Josué, el mismo que se encontró más tarde, ¿cierto? Nos habla Josué capítulo 5, que se encuentra con el comandante de los ejércitos celestiales, está siendo llamado directamente al cuartel general del comandante. Así lo imaginaba yo un poco. Entonces, ¿por qué Dios no solo quería darle un cargo, sino quería mostrarle un plan? Y quería mostrarle lo que estaba por suceder. Así que vayan conmigo ahí, versículo 15. Leamos juntos esta parte. Entonces el Señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube. El Señor le dijo a Moisés, estaban los dos, pero le dice a Moisés, tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me abandonarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Versículo 17, cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré, ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres, muchas adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y ese día, sin duda alguna, ocultaré mi rostro por haber cometido la maldad de irse contra otros dioses. Yo lo leía y lo reflexionaba, y lo que está haciendo Dios ahí con Josué y con Moisés le está mostrando el libro de Jueces. Todo mucho tiempo antes, dice que Josué finalmente muere a los 110 años, pero muchos años antes Dios le empieza a mostrar lo que va a suceder. ¿Y por qué quise leerle esta parte en particular? Porque está tan conectada con las últimas palabras de Josué. Yo esta mañana no quiero llevarlos al principio de Josué 1 solamente, sino cómo Josué termina su discurso al pueblo de Israel y cómo estas palabras, esta conversación que tiene con Dios, determina lo último que le va a decir al pueblo de Israel. Versículo 23 le dice ahí, el Señor le dijo y le dio la instrucción a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles y yo mismo los entregaré contigo. Bueno, entonces número 1, hablamos de cómo este llamado no es solo a Josué, es un llamado que es para todo el pueblo de Dios. Amén. Es un llamado a esforzarnos, a ser valientes, porque Dios le está diciendo al pueblo, no solo se trata de un líder, se trata del corazón de todo un pueblo, porque yo estoy en el asunto de formar el corazón de mi pueblo. Y no quiero que pongas tu confianza en las fuerzas que puedas tener, en las armas que puedas desarrollar. Sé fuerte, sé valiente, porque yo no te voy a desamparar, porque yo voy a estar contigo. Y ese era un mensaje que no solo Josué conocía, sino que todo Israel estaba atento y que debía entender. ¿Okay? Entonces, número 2, la razón de estas instrucciones. ¿Por qué les dijo lo que les dijo? Y por eso, ahí en Josué 1:7, les dice, solo te pido que seas fuerte y muy valiente, me encanta esta parte, muy valiente en obedecer toda la ley que te doy. Y toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó, no te apartes de ella ni de derecha ni de izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que allí hay y solo así prosperarás. Y quiero explicarte un poco lo que Dios me hablaba sobre por qué les da estas instrucciones a Moisés. Le acaba de revelar, ¿cierto?, lo que va a ocurrir en el libro de los jueces, lo que va a pasar. Mira, le dice, a pesar de que van a entrar a la tierra prometida, a pesar de que van a conquistar la tierra, va a pasar algo. El pueblo de Israel va a ir en pos de otros dioses. Amén. Eso es lo que le está diciendo. Por eso te estoy dando estas instrucciones. Número 1, gestiona tus fuerzas. Diga conmigo, gestiona tus fuerzas. Yo quiero preguntarte, ¿cómo están tus fuerzas el día de hoy? Porque
la instrucción al pueblo fue: gestiona tu fuerza. ¿Estás cansado? Porque no hay nada más perjudicial para conquistar las promesas de Dios que vivir una vida agotados y absorbidos por el sistema. No sé si te ha pasado, yo he estado ahí, cansado de decir: Señor, ya no quiero más, no quiero nada, quiero tirar la toalla, ¿viste? Quiero irme, estoy cansado de todo, estoy cansado de mi jefe que está endemoniado y no quiero ir a trabajar. Siempre le doy a mi pobre jefe, lo honro a la quinta generación. Pero no sé, mi líder no me está diciendo lo que yo quiero escuchar, estoy cansado, no sé, en la casa, mira cómo está. ¡Ah! Señor, estoy cansado. No hay nada que te desconcentre más de los propósitos a lo que Dios te llamó a hacer que estar cansado, que vivir cansados. Por eso le dice: gestiona tus fuerzas. Muchos se alejan de Dios y de la iglesia para descansar, pero resulta que según Isaías 40, los que confían en el Señor, los que permanecen en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Entonces todo lo contrario, me alejo de Dios, pero en Mateo 11:29 Jesús le dice: los que estén cansados, los que estén trabajados, vengan a mí y harán descanso en su alma. Entonces, es como que Dios nos está diciendo una y otra vez, para la conquista no se trata de tus fuerzas, sino cuánto estás dispuesto en venir a mí y ser renovado. Amén. Muchas veces esforzarse no tiene relación con no cansarse, sino cómo aprendemos, como te decía, a descansar en Él. Nuevamente, la conquista de las promesas de la tierra nunca van a tener relación con tus fuerzas o con tus capacidades, sino tu nivel de dependencia en Dios. Estás viviendo procesos, estás viviendo un tiempo en donde Dios te está llamando a conquistar. Bueno, no se va a tratar de tus estrategias o de tus fuerzas, sino cuánto vas a confiar en Dios en medio de esos procesos para alcanzar esa tierra prometida. Amén. ¿Están conmigo? Los veo ahí con... Ok, ya voy. Con ese entendimiento, me encanta Josué capítulo 12, porque en Josué capítulo 12 que empieza a nombrar cuántos reyes derrotó Moisés. ¿Saben cuántos reyes derrotó Moisés? 2. Lo leímos, Sehón y Og, antes de cruzar el Jordán. ¿Y saben cuántos reyes derrotó Josué? 31. 31, y cuando termina Josué 12, ahí en esa conversación, y relata los 30, y lo pueden leer, está uno por uno. Yo dije, este amigo nos dejó mono con cabeza, así los derrotó a todos. Y dice Josué 13, inmediatamente el primer versículo dice que ya era así como de muy avanzada edad Josué, y el Señor lo llama y le dice: ¿sabes qué, Josué? Falta tierra por conquistar todavía. O sea, te veo ahí, estás en tu plenitud, así que los que son mayores, hay mucha tierra por conquistar, porque en ese momento se levanta Josué, se levanta Caleb y le dice: tengo 85 años, hace 40 años atrás Moisés me dijo que ese monte Hebrón era mío, así que pásame ese monte, porque si Dios está conmigo. Yo decía, 85 años, este amigo está loco. Si tengo 85 años y si Dios está con nosotros, voy a conquistar ese monte, así que dame ese monte, porque no se trata de tu edad, las fuerzas que puedas tener, sino tu confianza en el Señor. Amén. Entonces tus fuerzas no dependen de algo, sino de permanecer en alguien. Entonces dijimos, número 1, gestiona tus fuerzas. Diga conmigo, gestiona tus fuerzas. Número 2, gestiona tus miedos. Y esta parte se pone buena. Quiero preguntarte, ¿qué haces con tus miedos? No solo que lo veamos en la palabra, sino que ahora lo llevemos más personal. ¿Qué haces con tus miedos? ¿Qué estás haciendo con aquello que dices, oh Señor, no quiero, o me da miedo? El otro día escuchaba al pastor Bill Johnson, decía que el temor muchas veces se disfraza de sabiduría, pensando en que voy a dejar de hacer esto porque es más sabio. Pero en realidad estoy ocultando temor en mi corazón porque no quiero conquistar aquello que Dios me llamó a hacer. Entonces, ¿cómo estás gestionando tus miedos? Siempre que Dios te da una promesa, el enemigo se encarga de intimidarte para no alcanzarlo. ¿Estás siendo intimidado? Es porque hay una tierra para conquistar ahí.
Josué enfrentó gigantes, carros blindados, armamento que era mucho más avanzado que los israelitas no conocían, incluso ejércitos más numerosos. Pero ¿qué le dijo? Antes de Josué 1, en esa conversación que tuvo en el tabernáculo Josué con el Señor, le dijo: esfuérzate, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, así que no temas ni te intimides. Entonces me imagino a Josué viendo todos esos carros, todas esas armas blindadas. Muchas veces el pueblo de Israel se acercaba a Josué a decirle: no vamos a poder contra ellos, no podemos. Son muchos, tienen armamento mucho más avanzado, pero me encanta el Salmo 27 que dice: estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová haremos memoria, del nombre de Jehová confiaremos. Amén. Por eso ser valiente no significa no tener miedo, significa enfrentar tus temores y llevárselos delante del Señor. ¿Estás teniendo temor? ¿Estás siendo intimidado? Nosotros personalmente con mi esposa estamos pasando por un tiempo en donde tenemos que tomar decisiones que decimos: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a aquello? Y de repente se vuelve vertiginoso, nos da miedo, ¿cierto?, tomar esas decisiones, pero no se trata de nuestras fuerzas, se trata de lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ya estoy terminando. Por último, gestiona tu intimidad. Le dice ahí el Señor en Josué 1 a Josué: no te apartes ni de derecha ni de izquierda de esta palabra. No te alejes de la palabra de Dios. Ahora mi pregunta es: ¿de dónde aprendió Josué a estar cerca de Dios y de su palabra? ¿Dónde aprendió eso? ¿Lo habrá aprendido antes? ¿Le fue, como les planteaba yo, le fue ajeno cuando el Señor lo llamó al tabernáculo, yo les decía, al cuartel del comandante en jefe? ¿Le era ajeno? Miren lo que dice Éxodo 33. Cuando Moisés estaba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno en su tienda y le adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como quien habla con su compañero. Esa parte me encanta. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Para Josué no era desconocido estar en la presencia de Dios. Para el joven Josué, antes de hacer todo lo que Dios lo llamó a hacer, él vivió una vida de intimidad con Él. Dice la palabra que justo antes de cruzar el Jordán, Josué fue lleno del Espíritu Santo y lleno del Espíritu de sabiduría. Josué aprendió a permanecer en intimidad. Por eso podía reconocer la voz audible, porque primero Dios lo llamó a reconocer su voz escrita, a permanecer en su voz escrita. Por eso cada vez que profundizamos en la voz escrita de Dios, siempre nos va a llevar a su voz audible. Por eso le decía: no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito. Por eso muchas veces el éxito de tus conquistas, iglesia, no está determinado por tus fuerzas, sino aprender a discernir la voz de Dios. Amén. Me gustaría ir terminando. Pipe, ¿me ayuda a esta parte? Entonces dijimos, número 1, el llamado al pueblo de Dios y a Josué a ser valientes. Número 2, la razón de las instrucciones. Pero número 3, me salió así. Número 3, este es internacional. El llamado a la consagración, y me encanta esta parte porque está tan conectada con nuestro día a día, con nosotros como iglesia. Por eso yo al final terminaba al Señor y le decía: Señor, dame gracia para poder darle a la iglesia esto que tú me estás hablando, porque el tiempo de Josué, iglesia, fue un tiempo tan profético para lo que vamos a vivir en este tiempo y lo que estamos viviendo. Porque
Las últimas palabras de Josué, Josué 24, están tan conectadas con lo que dice este escritor a Hebreos. Josué, al terminar sus días, a sus 110 años, sus palabras finales fueron una exhortación al pueblo de Israel. Es el último registro que tiene la palabra, el libro de Josué, antes de entrar, imagínense, al periodo de jueces. ¿Y qué es lo que una y otra vez se repite en el libro de jueces? Es que cada uno hacía como bien le parecía. Por eso yo estoy convencido de que esas palabras que Josué recibió, que escuchó, esa conversación que escuchó entre Moisés y el Señor antes de que cruzara siquiera el río Jordán, están tan conectadas con las últimas palabras que le va a decir a su pueblo, al pueblo de Dios. Es como la última bala que le queda a Josué. Dice, yo les voy a hablar de esto. Entonces, Josué sabía que el pueblo de Israel se iba a rebelar, que iría en pos de otros dioses, ya estando en la tierra prometida, es decir, ya tenían las promesas, ya veían, dice un momento que deja de caer el maná porque el pueblo de Israel ya puede cosechar sus propios frutos, ¿cierto? Esos mismos frutos que en su momento él y Caleb le llevan como espías y eran frutos hermosos, tremendos, ¿cierto? Ya los estaban cosechando. Entonces Josué les dice, ¿se acuerdan de nuestro antepasado Taré, que vivía por allá lejos en el Éufrates, en Chuchunco? Y él tomó a Abraham, a nuestro antepasado, a Isaac, a Jacob, nos trajo a Egipto, levantó a Moisés, a Aarón. ¿Se acuerdan todo lo que hemos pasado hasta acá? Todo lo que hemos vivido. Y quiero que por un momento empieces a recordar todo lo que has vivido con Dios. Porque ese era el espíritu de Josué. Empieza a decirle todo lo que Dios ha hecho en la vida de Israel. Pero hoy, si lo tomamos, quiero que comiences a pensar qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. ¿Te acuerdas cuando derrotamos a los reyes amorreos y cuando vino Balaam que quiso maldecirnos y Dios dijo, no los voy a maldecir, sino por el contrario los voy a bendecir? Y cuando entramos a Jericó y se cayeron las murallas, ¿cierto? Y esto es lo que le dice Josué en el capítulo 24. Por tanto, teman al Señor por todo lo que han visto. Teman al Señor y sírvanlo de todo corazón, porque Él echó fuera para siempre a los ídolos de nuestros antepasados. Échenlos ustedes también fuera. Sirve únicamente al Señor. Eso es lo que los exhorta. Sirvan únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás nuevamente por los dioses de tus antepasados que servían del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos donde estás hoy? Y esta frase de Josué: no sé ustedes, pueblo de Dios, pero en cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor. Y ese es el contexto de esa frase. Es una exhortación al pueblo de Dios a decir, basta, dejen de estar pololeando, dejen de estar viendo otros dioses. Oye, si lo hacemos de esta manera, Señor, y si lo hago de acá, te dejo ahí un ratito, pero aquí tengo mi plan, ¿cierto? Y de esta manera lo puedo hacer. Él le dice, sirve únicamente al Señor. Por eso Hebreos 4, iglesia, nos recuerda hoy, nos recordaba esto de que si Josué les hubiera dado ese reposo, no habría otro día. Por tanto, queda un día más, una tierra prometida. Y eso es lo que yo les decía al principio. Hay una tierra prometida para nosotros. Por eso esta palabra aplica para nosotros. Es una palabra para la iglesia el día de hoy. Dios nos está llevando. ¿Por qué estamos en esto de clamor por el regreso del Señor? Porque hay una tierra en donde el Señor va a conquistar. Pero tenemos que esforzarnos y ser valientes y de empezar a decidir por el Señor. ¿Qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Le dice a la iglesia, hey, ustedes tienen que permanecer en el primer amor. Tienen que vencer el temor, tienen que rechazar falsas doctrinas, tienen que vivir en pureza espiritual, tienen que ser libres de obras muertas, tienen que ser fieles en tiempos difíciles y tienen que vencer la tibieza espiritual, porque hay una recompensa. Hay una recompensa para ustedes como pueblo, para ustedes y para sus familias. Y de tantas promesas solamente quiero dejarte esta.
Y oí una gran voz en el cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas y se van a cumplir. Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas estas cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa es la promesa, hermanos. Hay una tierra prometida. Pero este es el momento de pelear la buena batalla de la fe. Porque las promesas de Dios solo pueden conquistarse cuando primero te dejas conquistar por Él. Porque ¿de qué sirve la tierra prometida si Él no está ahí? ¿De qué sirve ese ministerio que estás buscando si Dios no está ahí? ¿De qué sirve la casa que Dios te puede dar si Él no la va a habitar? ¿De qué sirve al final del mes ese sueldo? Ya te sirve para hacer las cosas. Pero yo digo, esto no me llena, esto no sirve de nada, Señor, si tú no estás aquí conmigo. La tierra prometida, iglesia, para ti, para tu familia, nunca se trató de algo. Se trata de alguien. Amén. Y si tú esta mañana este mediodía quieres hacer de nuevo ese pacto, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Si tú dices: Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero vivir en ese compromiso, Señor, de que no voy a ir en pos de otros dioses. Yo quiero que siempre abrimos un espacio para ministrar, ¿cierto? Y está bien. Pero sentía de parte de Dios que esta mañana se trata de tú y el Señor. Se trata de tú y el Señor. Es como una pregunta en el Espíritu diciendo: ¿estás dispuesto a ir por esa tierra prometida, por eso que quiero darte, que es mucho más grande que todo lo que puedo darte, esta herencia eterna, que es Jesucristo, mi hermano, mi hermana? Jesucristo es nuestra herencia. Hebreos 12 dice que Él, puesto los ojos en Jesús, nos llama a que Él venció la cruz porque tenía delante de Él puesta la mirada en cada uno de nosotros. Y nosotros somos su herencia, pero Él es nuestra herencia también. Si Jesús es tu herencia, pon la mano en tu corazón y hagamos esta oración juntos. Señor, te doy gracias. Gracias por todo lo que has hecho hasta acá. Gracias por rescatarnos, Señor. Gracias por darnos vida y darnos vida en abundancia. Gracias, Jesús, por cada una de las veces que tú venciste, Señor. De que tu amor fue más grande, como cantábamos, Señor. Tu amor es más grande. Espíritu Santo, hoy quiero pedirte que vengas sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Y que puedas quitar de nosotros todo aquello que nos hace luchar aún, Señor. Que quites toda apatía en nuestros corazones, Señor. Toda tibieza espiritual, que nos permitas permanecer en el primer amor. Porque la conquista no se va a tratar de nuestras fuerzas, sino de corazones encendidos. Por eso hoy te pedimos, Señor, que pongas nuevamente lágrimas en nuestros ojos y fuego en el corazón, Señor. Y que nos hagas arder por ti como el primer día. Amén. Nada más tiene sentido, Señor. Aleluya.
Si tú no estás, nada tiene sentido. Amén.